al nombre de Jehová. Amén. Acá el Señor está pidiendo que nosotros pongamos nuestros corazones. Poned vuestros corazones, dice ahora. Sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar el arca de la oración, del ayuno, de la vigilia, de estar continuamente ante la presencia del Señor. Que tengamos ánimo, que busquemos del Señor, para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Y Él los va a ir edificando nuestro corazón y todo nuestro ser. ¿No? Porque nosotros somos su santuario, el corazón de nosotros, ahí donde habita el Señor. Sí. Y nosotros tenemos que entender y comprender que somos todo hecho de la mano de Dios. Así que dice Jehová Dios para traer el arca del pacto. Y Dios hizo un pacto con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar su palabra, ¿no? Sí. Y sabemos que Dios es el que hace la obra, Dios es el que restaura, que levanta, el que nos fortalece. Solamente nosotros poner esfuerzo y ánimo para llevar la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Sí, la está escuchando todo el país. Amén, amén, hermano. Y estar en los caminos del Señor, edificarnos todos los días a través de la oración, edificar nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, y no para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Amén. Y también quería compartirle otra palabra, mi hermano. Sí, toda. ¿No? Sí. Quería compartirle el Salmo 23, que es muy conocido el Salmo 23. ¿No? Es conocido, pero es como que nadie se da cuenta de lo que Dios nos está hablando ahí en el Salmo 23. ¿No? Que Dios nos habla y nos aconseja y nos dice, ¿no? Que tenemos que habitar en su presencia. Dice, Jehová es mi pastor. Dice así la bendita palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y acá el Señor lo dice, ¿no? Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar. Nada me tiene que faltar, porque si yo estoy en oración, en ayuno, en vigilia, nada me falta, mi hermano. No me va a faltar salud, no me va a faltar amor, fe, esperanza, sencillez, humildad. No me va a faltar nada de eso para poder predicar la palabra de Dios a diferentes personas que estén necesitando de Dios como lo necesitamos nosotros, cada uno de nosotros. Dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Y los lugares de delicado pasto son las iglesias, en esos lugares que Dios eligió para invocar su nombre. Y el delicado pasto es la palabra de Dios, que es delicada la palabra para cada uno de nosotros. Y ese es el pasto que tenemos que comer cada uno de nosotros. Junto a agua de reposo me pastoreará, ¿no? Junto a esa agua del Espíritu Santo. Cuando lo llenamos del Espíritu Santo, esa agua, ¿no? Nos va a restaurar, nos va a levantar, ¿no? Nos va a reposar. Más cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, ¿no? Que sentimos cuando estamos mal. Entonces el Señor ahí viene y nos levanta, nos restaura. Dice, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces, nos va a guiar el Señor. ¿Por qué? Porque cuando conforta mi alma, que estoy con angustia, con pena, con dolencia, empiezo a alabar a Dios, empiezo a buscarlo al Señor y empieza el Espíritu Santo a confortar mi alma. ¿Para qué? Para que esté bien ante la presencia de Dios. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, ¿no? Y todo lo hace el Señor por su amor. Pues el amor tan grande, inmenso que tiene por todos y cada uno de su creación, por todos y cada uno de nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y todos los días andamos en ese valle.
en valle de sombra de muerte, porque a donde vayamos, a donde estemos, en cualquier lugar que estamos, no andamos por valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Y la vara del Señor es la palabra de Dios, ¿eh? El callado de Dios es la palabra de Dios, que nos funde el aliento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma. Gloria a Dios. Sí, Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y muchas veces hay cosas que los angustian. Por ejemplo, en estos tiempos están angustiando, ¿no?, a mucha gente, a muchos hermanos, el trabajo, el dinero, ¿no?, el aumento de las cosas. Entonces empiezan las angustias, ¿no? Y empiezan a ponerse angustiados por lo que está pasando en el mundo, porque no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo está pasando en diferentes lugares, que hay fuego, hay sequía, hay hambre, hay enfermedades, hay peste, en diferentes lugares. Y eso angustia a cada uno de las personas de este mundo. Pero que Dios tenga misericordia y nos ayude a sacar toda esa angustia. ¿Cómo puede ser el Señor que nos ayude? Nosotros buscándolo, en oración, en ayuno, en vigilia. Yo todos los viernes, son las 11 de la noche, ya entro en oración, ayuno y vigilia, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de toda la vida de este mundo, de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, para que Dios se pueda glorificar, de la viuda, el huérfano necesitado, el desamparado, porque hay muchos que están pidiendo ayuda, auxilio. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Sino solamente orar y pedirle a Dios que mande uno de sus ángeles y lo ayude y extienda su mano. Gloria a Dios. Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unjo mi cabeza con aceite para entrar en la presencia del Señor. Y mi copa, mi corazón tiene que rebosar ante la presencia de Dios. Tiene que rebosar de alegría, de gozo, de fe, de esperanza, de unión. Tiene que rebosar el corazón de cada uno, por más que estés en angustia, en pena, porque cuando rebosa tu corazón de alegría, de gozo, ya las penas, las angustias huyen de tu vida. Y empezar a obtener de la presencia de Dios, de llenarte de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Dios tenemos que morar siempre, tenemos que estar siempre en la casa del Señor. ¿Para qué? Para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas y no llevarnos tanto de todo lo que está pasando en el mundo, porque cuando nos ponemos en la presencia del Señor, el Señor empieza a edificarlo, a levantarlo, a tener esa fortaleza, a no tener temor de las cosas que están pasando en el mundo, sino tener temor de Dios, para que Dios se glorifique. Porque mira lo que dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Por el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros, por amor de su nombre, por su gracia. En estos tiempos estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios tiene misericordia de nuestras vidas y nos ayuda a que nosotros podamos estar en la presencia de Él para que Dios se pueda glorificar. Solamente depende de cada uno de nosotros, mi hermano, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y nos ayude a compartir la palabra del Señor y llevar el Evangelio a todas personas que lo necesiten como lo necesitamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y es tiempo, mi hermano, de que no los tenemos que quedar callados, sino hacer la voluntad del Señor. Sabe que yo hoy sentía, ¿no?, esta presencia, que usted me iba a llamar por teléfono para que estemos hablando a través de la palabra del Señor, ¿no?, para que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor a través de la radio. Ah, sí, no, Gloria a Dios. No sabía eso. Pero gracias al Señor que Dios tiene misericordia de nuestras vidas y nos ayuda, y Él sabe cómo hacer las cosas, mi hermano.
Sabe cómo hacer las cosas, solamente depende de nosotros. Sí, sí. O sea que usted estaba segura que hoy iba a salir por la radio, ¿no? Amén, mi hermano. Era ¿cómo es? El Espíritu de Dios me hacía sentir que iba a estar saliendo por la radio a través del celular. Sí, aunque no esté presente ahí, pero el Señor está presente, mi hermano. Sí. Físicamente no estoy ahí, pero mi voz se va a escuchar en diferentes lugares. Sí, no, se está escuchando en todo el país. Así que quería compartirle también la palabra en Mateo, sí, ¿no? 24, dice, señales antes del fin. Sí. ¿No? Son tiempos difíciles que estamos pasando, pero eso es lo que ya está escrito, son las profecías que Dios te había mandado desde el principio. Así que nosotros solamente tenemos que predicar la palabra y decirle al Señor que tenga misericordia, que nos ayude, que lo levante, nos restaure y nos guíe el Espíritu Santo. Para que Dios se pueda glorificar en nuestra vida y se pueda escuchar la palabra del Señor, el Evangelio, en todos lugares, mi hermano. Sí. Porque no es solamente ahora, no a través del celular, porque en cualquier momento ya voy a estar ahí presente, hermano. No, por eso. Para poder predicarle la palabra de Dios y pedirle a Dios que ponga palabra en nuestra boca para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas y como dice la palabra del Señor, tenemos que anunciar el Evangelio en todo el mundo. Sí. Dice así la bendita palabra del Señor. Le voy a compartir Mateo 24, verso 3 en adelante. Dice, señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Miré lo que está hablando el Señor ya. ¿No? ¿Cuándo va a venir el fin del siglo? ¿Y qué señales tenemos que ver? Ya estamos viendo muchas señales de parte de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, mirá que nadie os engañe, porque muchos vendrán, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá muchos están engañando, hermano, porque Dios nos dice que le van a dar un coche, que le van a dar un trabajo, que le van a dar una casa, que Dios te va a bendecir con esto, con aquello. No, Dios te va a bendecir con paz, con gozo, con alegría, con fe, con esperanza, con sabiduría, entendimiento, comprensión. Con todo eso te va a bendecir Dios. Porque dice el Señor que no tenemos que añadir cosas que Él nos dice acá en su palabra. Y acá en la Biblia nos dice que hay coche o que hay un trabajo o que los va a bendecir con una tierra. No, el Señor nos dice que muchos van a venir a engañarnos. Igual que aquellos que dicen que si quieren estar en la presencia del Señor y si lo quieren conocer a Cristo, le cobran para ir a tener un encuentro con el Señor. Y al Señor lo encontramos en cualquier parte. Donde disponga tu corazón a buscarlo al Señor, lo encontré en diferentes lugares. Y a muchos están engañando. A muchos los engañan diciendo que lo pueden ir a buscar a Cristo en otros lugares. Eso es mentira del diablo, mi hermano. Porque en realidad el Señor lo podemos buscar en cualquier lugar. Pero acá el Señor nos dice que muchos van a ser engañados. Si querés tener un encuentro con Dios, tenés que pagar tanto. Si querés tener un encuentro con Dios, vamos hasta tal lado. Si querés tener un encuentro con Dios, y va todo por dinero. Y no por fe y esperanza. O por unción del Espíritu Santo. Y a muchos están engañando, hermano. Y cuando le decís la verdad, se enojan. Porque a mí el Señor no me enseña que tengan que decirle que tienen que pagar por algo, porque es gratuitamente la palabra de Dios. Tiene sus mandamientos, Señor. Diezmo, ofrenda, primicia y kilo, pero
nada más que eso. Y después si el hermano te quiere ayudar de corazón, lo puede hacer. Pero esto de llevar un encuentro con Cristo, están engañando a muchos. Y lo están desviando de la presencia del Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos engañadores. Porque dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y muchos vienen y te dicen, mira, yo soy pastor de tal lado, yo soy profeta de tal lado, yo soy un hermano en Cristo, ¿no? Pero si querés tener un encuentro con Dios te va a salir tanto. Y a mí eso Dios no me enseña, me dice que su palabra es gratuita. Solamente tiene mandamiento la palabra de Dios, y son las profecías que Dios dio. Gloria a Dios. Y dice, verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor, pero que no se turbe vuestros corazones, que no tengamos miedo de todo lo que va a pasar, sino que oremos, ayunemos y velemos y pidiéndole la unción del Espíritu Santo para que Dios los vaya revelando qué camino tomar. Dice, verso 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y es lo que está pasando en estos tiempos, mis hermanos. En estos tiempos está pasando esto, porque se levantarán nación contra nación. Y no está hablando solamente de los países, mis hermanos, o de los gobiernos. Está hablando de los hermanos en Cristo también, que se van a levantar uno contra otro. ¿Por qué? Porque uno quiere predicarle la verdad y otro no quiere predicar la verdad, sino se quiere enriquecer a través del pueblo. Que Dios tenga misericordia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y terremoto hay en diferentes lugares. Hambre hay en diferentes lugares. Pero está hablando también de nuestro espíritu. Está hablando de nosotros mismos también. Terremoto. Cuando lo enojamos parecemos un terremoto. Porque queremos entrar en contienda. Pero el Señor que tenga misericordia de nuestras vidas. Porque dice el Señor que tenemos que entender y escudriñar su palabra. Dice hambre, hambre en la presencia de Dios. Y muchos van a tener hambre de venir a los pies del Señor. Y en diferentes lugares. Y en diferentes iglesias, hermanos. En diferentes lugares que buscamos del Señor. Y entonces por eso el Señor lo lleva. Porque tenemos hambre en la presencia de Dios. Terremoto, estoy enojada. Estoy enojada porque quiero saber más de Dios, pero no me enseñan. Y todos me confunden y todos me dicen que hay que pagar para esto, para aquello. No, que el Señor reprenda al diablo. Dice, verso 8, y todo esto será principio de dolores. Será principio de dolores todo lo que tengamos que pasar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no nos agradan, pero lo va a doler. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Por decir la verdad, mi hermano. Por decir la verdad, vamos a ser aborrecidos por toda la gente. De decirle, mira hermano, lee la palabra, pídele a Dios, porque la profecía es la palabra de Dios, la boca de Dios es la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, muchos se sorprenden. ¿Por qué? Porque ahí está tu vida, ahí está mi vida. Y es lo que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Nos quiere guiar a través de la palabra. Que no seamos engañados, que el Espíritu de Dios nos guíe a través de su palabra, que es la que tiene el poder. Muchos tropezarán, dicen. Y entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Y cuánto aborrecen al cristiano? ¿Cuánto aborrecen al evangelio? Más aún aquellos que te hablan la verdad, que abren la Biblia y te dicen, mira lo que dice el Señor. Esto te está hablando el Señor. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Para que vayas firme en los caminos del Señor y no te caigas. Gloria a Dios. Muchos tropezarán, dice. Y sí, van a tropezar por hacerle caso al hombre.
Dice la palabra del Señor también, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito es el varón que confía en Jehová. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice quizás lo engañen o quizás le mientan, no, dice lo engañarán. Muchos por no leer la palabra de Dios, por no escudriñarla, muchos van a venir en el nombre de Jesús y los van a engañar. ¿Por qué? Porque no entendemos, no comprendemos, no abrimos la palabra de Dios para poder comprender de lo que Dios quiere hablarlo a cada uno de nosotros. Porque Él es fiel y verdadero con cada uno de nosotros. Somos nosotros que tenemos que agarrar la palabra de Dios y empezar a leerla y a escudriñarla y a entenderle a Dios. Porque Dios nos entiende a cada uno de nosotros y nos perdona los pecados. Pero nosotros lo entendemos a Dios de lo que quiere hacer en nuestra vida. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que el Señor nos dice, que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. No, pero aquel que sea fuerte y sea valiente de llevar la palabra de Dios, de aquel que le pida a Dios que tenga misericordia y lo ayude, ¿no? Y que los proteja a cada uno de nosotros con la sangre bendita de Cristo. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Padre del Señor. Sí. ¿Qué le iba a decir, Pastora Bulacio? Alguna vez en su ministerio, ¿no? Llegó algún, como dice, vio la palabra de Dios, algún falso profeta así para cobrar en años anteriores. ¿Le pasó en algún momento? Sí, mi hermano, varias veces. Varias veces. Sí. Que me llamaban por teléfono para decirme de la ofrenda y el diezmo. Sí. Entonces, sí, varias veces, mi hermano. Y otros profetas vinieron también a querer engañarme, pero bueno, Dios no lo permitió. Porque en realidad, mi hermano, aquel que tiene discernimiento de espíritu se da cuenta de lo que va a pasar. Sí. Entonces Dios ya le va avisando. Sí, sí. Le va avisando a través del ayuno, a través de la vigilia, en los sueños, en visiones, en hechos, en personas, en lugares. Entonces Dios va avisando todo eso. Sí, sí. Porque dice que Él no enseña. Sí. Gloria a Dios. Y sí, hermano, sí, vino muchos a querer engañarme. Y también hubo hermanas en Cristo que decían que era hermana en Cristo, y el Señor me dice, esas no son mis hijas, son hijas del diablo. Y la palabra misma lo dijo. Porque hay muchos que son hipócritas con Dios. Entonces, que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, que Dios nos ayude, los levante, nos restaure, nos los dé vida, y que sigamos haciendo la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos, porque para eso lo dejó el Espíritu Santo, para que nos guíe. Amén. Sí, sí, amén. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y qué opina, pastora? Sí, ¿y qué opina sobre el tema de a ver, porque hoy en día veo que están subiendo mucho el espíritu de Jezabel, ¿no? En el Facebook, ¿no? Entonces, ayer justamente estaba en la casa de una evangelista y estaba viendo, ¿no? El Facebook, ¿no? Y justo ahí subieron un video, ¿no? ¿Quién sabe discernir el espíritu de Jezabel, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ahora en el Facebook están subiendo mucho el espíritu de Jezabel, porque hay que saber discernir, ¿no? El espíritu de Jezabel, porque es tanto como el hombre, es tanto como la mujer como el hombre había sido. No sabía eso. Pero ¿usted lo sabe discernir eso? Porque hay adentro de los ministerios también. Sí, mi hermano, mira, acá ha pasado varias veces que el Señor me revelaba y yo los he llamado a los hermanos y les he dicho que eso es lo que sentían
no es de parte de Dios. Primeramente se tienen que conocer los hermanos, porque la carne es débil. Sí. La carne es débil y por una cosa, por otra, primeramente, el que busca de Dios y está dentro de la iglesia, mi hermano, va a cerrar los ojos para buscar de Dios. Va a buscar la presencia de Dios. Entonces, y aquel que está en la carne, mi hermano, va a empezar a mirarse uno al otro. Y ya viene porque le gustó una cosa, o le gustó cómo le habló, o cómo, ¿no? Pero bueno, eso uno lo discierne y después habla con el hermano que entre en ayuno, en oración, en vigilia, para que Dios corte esos malos espíritus. Sí, sí. Pero bueno, está en aquellos hermanos que quieren obedecer o le hacen caso a la debilidad de la carne. Sí. Así que sí, ha pasado acá, ha pasado con jovencitos y con personas grandes, hermano. Así Sí. que, pero bueno, ellos son los que deciden también. Sí, sí. Porque el Señor dice que nos dio un espíritu para que nosotros también podamos, ¿no? Discernir los espíritus de los demás. Porque uno sabe cuando está angustiado, uno sabe cuando está dolorido, uno sabe cuando está caído, ¿no? Cuando está enfermo. Uno se da cuenta, hermano. No, nada más que uno no le puede ir a decir a los hermanos le pasa esto y esto y esto, sino orar por eso. A menos que el espíritu te lleve a lo que le está pasando al hermano o a la hermana. Pero Sí. Dios es el que hace la obra. Sí. Así es. Pero Sí, sí. también está el espíritu de dominio propio, porque nos dejó el espíritu de dominarnos nosotros mismos, hermano. Así que aquí que cae en eso, hermano, ¿no? Es porque no le pide al Señor de tener dominio propio. Sí. Que yo me puedo dominar los espíritus. Más si me vienen a atacar esos demonios, porque esos son demonios, hermano. Entonces, cuando vienen a atacar esos demonios, nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, ¿no? Ponerlo, postrarnos, orar y pedirle a Dios que tenga misericordia y eche fuera esos demonios, para que nosotros podamos seguir adelante y hacer la voluntad de Dios. Porque Sí, si sí. no, perdemos la unción del Señor. Sí, sí. Y sí, no, porque hoy en día están subiendo mucho lo que son cristianos, están subiendo mucho los videos del espíritu de Jezabel, por eso me llama mucho la atención bueno, ya sé que en el Facebook hay de todo, ¿no? Pero más la gente cristiana, ¿no? Los pastores, los predicadores, ¿no? No sé si a usted le llama la atención eso. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Pero ¿qué es lo que dice en Marco también? Dice en Marco que Sí. en estos tiempos muchos se van a enfriar. Sí. Sí, sí. Se van a enfriar y se van a desviar de las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es uno, sino ese espíritu que entra en uno y deja que se enfríe. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros mismos tenemos que pedirle a Dios, porque dice, ¿no? Dice en Corintio, ¿no? Dice que el amor es sufrido, es benigno. Pero todo lo puede, todo lo soporta. Sí. El amor no deja de ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero muchas veces confundimos el amor con las cosas que no debe ser de parte de Dios. Sí. Mire lo que dice acá Marcos. Sí. Dice así la bendita palabra del Señor. El verso 7. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a la sinagoga, os azotarán y delante de gobernadores y de reyes,
os llevará por causa de mi nombre, para testimonio a ello. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso habláis, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir un montón de cosas, hermano, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo y confiando en el Señor, vamos a hablar lo que queremos y no lo que Dios nos manda. Porque en estos tiempos muchos se van a enfriar y muchos le van a... Y lo más lindo, hermano, que todo el mundo le va a echar la culpa a Dios. Si Dios es bueno, si Dios ¿por qué no hace esto? Si Dios ¿por qué dice esto? Pero Dios dice que vengamos al arrepentimiento, que Él no tarda porque quiere, sino porque la gente no se arrepiente, hermano. No se arrepiente de sus pecados, de salir de los vicios, de todas las cosas que a Dios no le agradan, de las mentiras, de los engaños. Entonces, si no se arrepienten, por eso el Señor no está viniendo. Y es tiempo, mi hermano, de que pongamos por obra la palabra de Dios. Porque en realidad nadie es justo. Pero Dios quiere ser justo con todos y cada uno de nosotros. Porque aún siendo pecadores, el Señor nos sigue dando oportunidades. Porque el que dice que no tiene pecado está mintiendo. Porque todos somos pecadores. Según nuestra mente, según nuestros pensamientos, según nuestras actitudes. No, todos somos pecadores, hermano. No hay ninguno que no esté pecando. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Amén. Sí, amén. Sí. Le voy a leer una palabra en 2 de Pedro, mi hermano, capítulo 3. Sí, lea, comparta. Dice, el día del Señor vendrá. Dice, el Señor, dice así, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 10. Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es lo que está pasando, mi hermano. Porque las obras, mire usted todo lo que está pasando en diferentes lugares del mundo, ¿no? En diferentes países, en diferentes provincias. No se está quemando los árboles en diferentes lugares, pero eso no es porque uno le prendió un fósforo, sino porque Dios quiso que se prenda. ¿Por qué? Sí. Porque nadie se arrepiente, mi hermano. En otros lugares no hay sequía, en los ríos, en los mares está habiendo sequía. Y eso lo sabemos, porque eso lo hizo con el Mar Rojo el Señor, para que pasen todos los hebreos. Entonces, está haciendo todas cosas el Señor. Todo lo que haya ocurrido antes está ocurriendo ahora otra vez, mi hermano. Pero es para arrepentimiento. Es para que todos y cada uno los arrepintamos y pongamos por obra la palabra de Dios. Para que Dios se pueda glorificar, mi hermano, ¿no? Y es tiempo, mi hermano, que todos se arrepientan para que Cristo pueda llegar. Pero si no lo arrepentimos y todavía están en los vicios, en adulterio, en mentira, en engaño, ¿no? Y todas cosas que el enemigo le ofrece, entonces no está viniendo el Señor. Por eso es el mismo motivo, porque nadie se arrepiente. ¿Y qué es lo que pasa? Creció más la maldad todavía.
Porque mire todo lo que pasa, matan por un celular, una zapatilla o por nada. Sí, sí. Eso Pero sí. Que Dios tenga misericordia. Sí, mi hermano. No, digo que eso es lo que está diciendo, sí, es verdad, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, porque hoy en día, como le comentaba al productor Facundo, ¿no? El productor de la radio FM Remal, hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, porque si salías afuera, si no llevas nada, igual te roban, o si... o si no, o si te roban, te matan por cualquier cosa. Si no, por ahí o a viceversa, te matan por un celular o por cualquier cosa. Hoy en día no salí a la calle y no sabes con qué te vas a encontrar hoy en estos tiempos, ¿no? Porque estamos viendo tiempos peligrosos, muy peligrosos, demasiado. Así es, mi hermano, pero bueno, aquel que confía en el Señor, vio que está en Salmo 121, ¿no? Que la confianza que le tenemos en el Señor, que Sí, Él sí. cuida nuestra salida, nuestra entrada, ¿no? Para que nosotros seamos confiados, porque tenemos que aumentar la fe, la esperanza en Cristo. Porque en aquello que no se ve, ahí el Señor está haciendo la obra, y a nosotros lo hace invisible el Señor ante el enemigo. Sí. Porque mire usted a la hora que hace el programa de radio, mi hermano, Sí. ¿no? ¿Qué Sí, es lo sí. que pasa? El Señor lo está resguardando, lo está cuidando. Sí, sí. Entonces, cuida su salida, cuida su entrada, ¿no? Y a donde lo lleve, el Señor lo hace invisible para que no... Porque en realidad, mi hermano, todo lo que hacemos radio, porque yo también hago radio, hermano. Yo también hago radio en La Luz del Mundo. Sí, sí. AM 1610. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios lo va respaldando. Sabemos que Dios es el que hace la obra. Sabemos que Dios es el que nos da palabra, ¿no? Y justamente, ¿no? Ayer yo le predicaba a los hermanos y le estaba hablando sobre el Apocalipsis capítulo 22, verso 19. ¿No? Que es lo que están haciendo en estos tiempos muchos cristianos, mi hermano. Sí. Mire lo que dice en el versículo 19. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Dice, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos quitando muchas cosas de parte de Dios y muchos cristianos se están desviando de lo que Dios hace. Están mintiendo a través de la palabra. Pero que Dios tenga misericordia de su vida, ¿no? Y que se den cuenta que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y no la digo yo, la dice la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Porque acá, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, la venida de Cristo está cerca. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bienaventurados los dice el Señor, aquel que guarda la palabra de esta profecía de este libro, ¿no? ¿Y de qué libro está hablando? ¿De qué profecía está hablando el Señor? De la Biblia, que es la boca de Dios, que conoce nuestra vida y conoce la vida de todo el mundo. Pero somos nosotros los que tenemos que entender y comprenderlo a Dios, para que Dios se pueda glorificar, mi hermano, en nuestra vida y hacernos conocer cosas que nosotros no entendemos, no conocemos. Como dice también en Jeremías, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos son los dones y los talentos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí. Y nos empezamos a sacar cuando el Señor está haciendo la obra en nosotros, cuando el Señor nos quiere usar. Nosotros ahí estamos para que Dios se pueda glorificar. Sí. Y es tiempo de que a la palabra de Dios le tengan temor y respeto.
¿Por qué? Porque la usan como quiere, hermano, y no como Dios manda. Porque el Señor nos dice que es fiel y verdadera su palabra. Y Él va a profetizar a todo lo que Él quiera, porque su palabra es la que lo profetiza a cada uno de nosotros, porque es el libro y la profecía. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. No, sí, la estoy escuchando atentamente, porque la está escuchando todo el país, su voz. ¿Qué le iba a decir, pastora Bulacio? Y bueno, y en el tiempo ese, cuando comenzó las cosas de Dios, ¿no? No sé hace cuánto conoció las cosas de Dios. ¿A lo primero le costaba un poco? Sí, me costaba un poco, hermano, me costaba un poco porque en realidad ya Dios, antes de que yo lo aceptara al Señor, ya el Señor me venía usando. No, yo ya veía en los sueños, en visiones, en hechos, en personas, y siempre le iba diciendo a la gente que Dios me mostraba, no, en los sueños, que sí, parecía que yo las conocía, pero no las conocía, mi hermano. Hasta hace poquito me pasó eso, que el Señor me hizo administrar a una hermana que yo no la conocía, pero se me hacía que la conocía. Porque uno cuando ora por todo el mundo, por toda la gente del mundo, por todos los siervos del mundo, para que Dios se pueda glorificar en su vida. Pero pero era parte de su congregación, ¿o no? Primeramente era parte de la congregación, hermano. Al principio cuando me invitaron ahí a la iglesia, ¿no? Fui a la iglesia y empecé a ver cosas, ¿no? Como hacen muchos que no agradan, ¿no? Pero cuando empezó Dios a usarme y a mostrarme en sueños, en visiones, ¿no? Que iba y le decía a los hermanos, le decía, mira, hermano, dice el Señor que te conviertas, porque tú no sabes qué es lo que te puede pasar. Entonces y un hermano me dijo, no, porque si no se convierten primero los siervos, los hermanos, los pastores. Yo no, pero bueno, tú no tienes que mirar lo que hacen los demás. Tienes que ver lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, y le he hablado muchas veces, hermano, ha venido a la congregación, estuvo en la congregación, pero bueno, después vino Jezabel y se lo llevó. Así es. Sí. Y ese espíritu anda por todos lados, hermano. Pero están aquí. Bueno, están aquí que... Sí, y eso pasó en su congregación cuando administró a la hermana. Sí, hermano, sí. Sí, pasan muchas cosas y hay que soportar muchas cosas en el Evangelio, hermano. Sí. Que soportar muchas cosas. Y a eso por eso decían el que soportare, decía la palabra de Dios, que soportare hasta el fin, ese será salvo. Sí. Así que hay que soportar muchas cosas. Primeramente que te digan un montón de cosas que no conocen o que no saben, ¿no? Otra que te acusen de cosas que en realidad uno no lo es o no, y hay que soportar muchas cosas en el Evangelio, pero todo aquí hay que soportar, le dice el Señor. ¿Y sabe cómo podemos soportar, hermano? Orando, ayunando y velando, pidiéndole a Dios. Y Dios nos trae esa paz y ese gozo y esa alegría en el corazón de cada uno. No sé si alguno sintió el gozo en silencio en su espíritu. Me sacó la palabra de la boca, pastora Bulacio, porque hoy en día, no digo todas las iglesias, no, ya sé que no hay iglesia perfecta, ¿no? En todo en este mundo, ¿no? Lo que es lo cristiano y lo católico, ¿no? Pero la gente de las iglesias, algunas, no digo todas, algunas, es como que la gente de las iglesias hoy en día te saludan, más que nada yo diría por obligación, y te discriminan también, la gente de la misma iglesia también, o te acusan de cosas, o te escrachan en el Facebook por cualquier pavada, habiendo otras cosas más importantes. No sé si a usted porque hoy en las cosas de Dios hay muchas cosas ahí. Sí, mi hermano, mira, inclusive,
yo fui a una iglesia hace poco, ahora unos 15 días, que me invita siempre a esa iglesia. Y bueno, yo estuve administrando a una hermana. Y después que la administré y todo eso, nos pusimos a hablar con la hermana. Y me dice la hermana, yo no la conocía ni ella a mí tampoco. Y me dice, ¿cómo se llama usted, pastora? Le digo, María. Entonces, ¿María qué? Me dice. María Bulacio. Le digo, ¿usted la pastora María Bulacio? Sí, mi hermana. Y dice, dice, pero si usted es una gran sierva de Dios, yo no sé por qué le hablan tan mal de usted. Por esa misma razón, hermana. Sí. Porque cuando uno trabaja para Dios, al enemigo le molesta. Por más que seas cristiano, te van a difamar, te van a decir un montón de cosas, te van a mentir de cualquier manera, de cualquier forma, para que tú no creas en lo que Dios habla, en realidad, mi hermano. Porque yo no me voy a enriquecer, si no me quiero enriquecer con la palabra de Dios, me quiero enriquecer con el Espíritu Santo de Dios. Porque, mira, mi hermano, muchos no saben lo que tienen otras personas, ¿no? Y esas otras personas no saben lo que vos tenés de parte de Dios. Sí, sí. Porque dice que es más grande y oculta que Dios nos da a cada uno de nosotros, en el Espíritu. Entonces, a otro hermano también le dije, mira, hermano, cuida lo que tenés espiritualmente de Dios, porque nadie conoce lo que tú tienes espiritualmente, el que está escondido ahí, porque Dios no le muestra a todo el mundo. Dios es Dios y uno. ¿Sí? Entonces Dios te va a dar el espíritu que quiere, el espíritu de profecía, o el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, de amor, de fe, de esperanza, de unión. Y esos espíritus vos lo podés tener adentro, esas cosas grandes y ocultas de Dios que te lo pone en tu espíritu. Y entonces, y ahí donde se da cuenta la otra persona, tiene algo, pero no se dan cuenta que es de Dios. Entonces es más vale difamarte y decirte cosas que no son, a querer ver la realidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sí, ¿y qué le iba a decir, pastora Bulacio? ¿Alguna vez la acusaron de algo que porque hoy en día veo que la gente de algunas iglesias te acusan, porque a mí me ha pasado, veo, que me han dicho cosas que nada que ver, o sea, dejan guiar por las apariencias, veo, y las apariencias se engañan, veo. Alguna vez, claro, sí. alguna vez, le tocó eso, que le acusaron algo y usted no hizo nada y la gente de la iglesia la seguía así. No sé si me entiende. Sí, hermano. Sí, lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Sí, me pasó varias veces, hermano. Sí. Me pasó varias veces que un hermano está con otra hermana, que no sé qué, y qué sé yo, y bueno, y vino la esposa y la nieta diciéndome, no, tales cosas que yo no había hablado ni había dicho. Pero, bueno, ahí fue, pero tenía testigo, primeramente a Dios y después a mi marido. Sí. Porque cuando vino la persona y quiso decir algo, entonces mi marido le dijo, no fue la pastora que dijo, fue su esposa y su nieta. Que no mientan, porque no había dicho nada, hermano, solamente yo los escuchaba. Pero qué era gente de su congregación o no de su congregación. Sí, eran gente de mi congregación, hermano. No, yo pensé que era gente de que no sé, venía de otra congregación, porque veo que a veces pasa también así. Los mismos cristianos, hermano. No, al contrario, una del mundo me defendía. Bueno, me sacó justo la palabra de la boca. ¿Sabe qué? Yo con la gente del mundo, de la movida tropical, porque bueno, yo también salí de la movida tropical, pero la gente del mundo a mí nunca me escrachó, ni nada. Pero la gente de la iglesia te acusa por cosas insignificantes, habiendo cosas más importantes, pero la gente del mundo
Y la cosa más importante, mi hermano, es nuestra salvación. No, por eso, pero la gente del mundo te lleva bien, pero bueno, ya sé que la gente del mundo no conoce la palabra de Dios, ¿no? Pero con la gente del mundo más o menos podés hablar, ¿no? Porque con la gente de algunas iglesias casi no podés hablar, porque si le hablas de otras cosas que primero que le tenés que pedir permiso a tus pastores o qué, bueno, por otras cosas, ¿no? Entonces Claro. hay muchas cosas, ¿no? Dentro de las cosas de Dios, pero hoy la gente de las iglesias no tienen lo que tenía, no tienen lo que Mira, no tienen lo que tenía Jesús. A la gente de las iglesias lo que le falta hoy es la palabra fundamental, es la paciencia. Creo que ahí donde Jesús y Dios te prueban en la paciencia. No sé si está de acuerdo conmigo. mira, es la paz, la paciencia y soportar. Sí, Porque tenemos que tener paz para tener paciencia y después soportarnos uno al otro. sí, ¿Por qué? Y más cuando uno tiene discernimiento de espíritu, que se tiene que callar la boca porque ve los espíritus que tiene la otra persona. sí. Entonces nosotros tenemos que orar por eso nada más, para que Dios esté visitando a esas personas, ayudándolas, levantándolas y que se arrepientan. Sí, y a la gente de algunas iglesias le cuesta la paciencia. Bueno, va a todo, ¿no? Sí, sabe, hermano, que a mí me costaba tener paciencia, ¿no? Me costaba tener paciencia también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que practicarla. Hay que saber oír, callar y esperar. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Porque Sí, sí. nosotros solamente estamos para predicar la palabra de Dios, para poder enseñarle y hacerle comprender que las cosas de Dios no son como lo quieren llevar, sino como Dios manda. Sí. ¿Me entendés, hermano? Sí, sí. Y nosotros Sí. somos mensajeros nada más de la palabra de Dios. Después están aquellas personas si lo quieren aceptar o no. Sí, no, sí. Es un 50 y un 50. Amén, sí. ¿Qué le iba a decir, Pastor Abulacio? Y hoy en las iglesias en general, ¿cuántos años tiene en los caminos de Dios usted? Yo en el Evangelio tendré unos 17 años de Evangelio y de administración 9 años, hermano. No, pero yo digo, ¿cuántos años tiene? Ya sé que 30 años, 40 años de las cosas de Dios, a eso me refería. Sí. Claro. No, yo en la iglesia en total tengo 15 años, 17 años, hermano. Sí. Porque yo primeramente era del pueblo. Y después me levantaron de portera porque no faltaba nunca una reunión, ni a un ayuno, ni a una vigilia. No faltaba en nada de eso, hermano. Entonces, y así como Dios me sorprendía, pero ya Dios me venía usando en los sueños para hablarle a los pastores, hablarle a los hermanos, ¿no? Para que Dios, lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno. Sí, pero así también se me levantaban los pastores. Sí. ¿Y usted qué cree, Pastora Bulacio? Hoy en día se predica la verdad como predicaba Jesús. Bueno, ya sé que Jesús lo mataron porque predicaba la verdad, pero hoy en día se predica más o menos. Bueno, ya sé que hoy en día algunos predican por plata, no todo, ¿no? Pero hoy algunos le ponen le ponen precio a la palabra. O no sé, o será que no se está predicando la verdad. Mira, hermano,
Yo te digo que en estos tiempos, mira, Dios me muestra los pastores, ¿no? En los sueños, en visiones, me los muestra y me hace que los llame y que le diga que Dios quiere fidelidad, ¿no? Fidelidad a Él y temor a Dios, ¿no? Porque el Señor me ha mostrado a un pastor, lo tuve que llamar y decirle al hermano, meterlo acá dentro de la iglesia y que tenga la comunión con Dios nada más. Así que Dios quería su corazón y no lo que su carne quiere hacer. Sí, sí. Así que no. Hay muchos hermanos que tengo mucha contra acá, hermanos. Tengo mucha contra de los siervos que hay en estos lugares porque ellos tienen kioscos, tienen almacenes, tienen venta en la iglesia y Dios a mí me enseña que en la palabra que la casa del Señor es casa de oración y no cueva de ladrones. Así por eso, mi hermano, yo en este tiempo, ¿no? Predico la palabra de Dios y si aquel que la quiere tomar, que la tome. Si no, Dios sabe que le digo la verdad. Mira, yo te voy a leer esta palabra, mi hermano, que está Lucas capítulo 19, verso 45. Hola. Al fin pude entender que la vida a mí me dio tanto amor para ser tan feliz, como también soledad. Y es así, si me pongo a pensar en el secreto del amor, contenerte y amarte así. Dios bendiga. La vida es un cristal oscuro sin ti. Y si tu mente confundida está, se había cortado, hermano. Si la paz no puedes alcanzar, aférrate a las alas del viento. Un viento de amor todo lo puede vencer. Oh, el amor. Amén. Así es el amor. La rueda que mueve al mundo. Sí. Hola, pastora Buracio, ¿me escucha bien ahí? Sí, sí. ¿Ah? ¿Me escucha? Amén. ¿Me escucha, pastora? Ahí, hermano, te escucho. No, pues yo la escucho un poco bajo, por eso. Sí, no, yo le escucho que se corta un poco, hermano. Bueno, ahí a ver si me puede escuchar ahí. ¿Me escucha usted? Sí, ahí te escucho, hermano. Bueno, sí, que me estaba, que era la conversación que ahora justo me perdí un poco. Claro, sí, te estaba por compartir una palabra. Sí, comparta. Dice, purificación del templo. No está prendido. Bendiciones. Sí, la estoy escuchando. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. San Lucas capítulo 19, verso 45. Purificación del templo. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él,
diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Amén. Y acá la palabra lo declara, que la casa del Señor es casa de oración. Y no tenemos que llevar para vender nada, mi hermano, sino tenemos que ir a orar en todo tiempo, en todo momento. Sí, lo estoy escuchando. Sí, ¿Y qué es lo que pasa? Nadie respeta las cosas de Dios, nadie respeta la palabra. Nadie respeta la palabra, nadie hace como a Dios le agrada. Y si uno lo quiere poner en orden a través de la palabra, hermano, ya se ganó un enemigo. ¿No será que por ahí le falta a la iglesia un poco más de oración? ¿Sabes lo que pasa, mi hermano? Por más que oren y todo eso, si no se ponen a la brecha como a Dios le agrada y como Dios habla, entonces ¿de qué le vale hacer tanta oración? Si lo que Dios quiere es obediencia. Sí. No, porque vio porque a veces dice no, porque hay que levantarse. Ya sé que hay que levantarse a la madrugada a orar, eso sí está bien, perfecto, a las 2, 3 de la mañana, 4, 5, está bien, pero veo que a veces algunos dicen, no, porque capaz que te falta oración, o tenés que orar, o tenés que buscar un poco más de Dios, pero yo digo, la oración sí, está bien, perfecto, pero yo digo que tiene que contar más también cómo tenemos que buscar realmente a Dios, ¿no? Ya sé que la base del cristianismo es la oración, está bien eso, pero creo que también hay que buscar también de otra forma. Creo que eso es más leer la palabra, ¿no? No sé si cómo es su punto de vista. Claro, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando Jesús le enseñaba a los discípulos, ¿no? Los discípulos le dijo al Señor Jesús, enséñame a orar. ¿Cómo podemos orar para entrar en la presencia del Señor? Entonces le dijeron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron, enséñanos a orar para que el Padre nos escuche. Sí. ¿No? ¿Y qué oración le enseñó el Señor Jesucristo? El Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿No? Y nosotros tenemos que santificar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dice la palabra de Dios, ¿no? Orar en todo tiempo. Orar con oración y súplica. ¿Por qué? Orar sin cesar. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En la oración y súplica, suplicarle a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas. Que tenga misericordia de la vida de aquellos, porque Pablo también decía, orá por vosotros y orá por los demás también, unos por otros. ¿Por qué? Porque veían todo lo que, por ejemplo, nosotros vemos todo lo que hace la gente, los hermanos en Cristo. Sí, eso, ¿no? Sí, es verdad. Como veía Cristo, como hacían los fariseos y los escribas. Entonces nosotros también estamos viendo eso. Y que conocen la palabra de Dios, hermano, pero no la ponen por obra. Están afanados, ¿no? Están como Marta, afanados al dinero, a los quehaceres, al trabajo, ¿no? Pero no a la palabra de Dios. Y Dios nos dice que su palabra, Él nos dio ese trabajo a cada uno de nosotros para que nosotros llevemos el Evangelio a diferentes lugares.
¿Para qué? Para salvación de cada persona, hermano. Pero bueno, está en las personas y está en nosotros también. Porque en realidad nosotros antes de ir a ver a una persona, nosotros tenemos que ayunar, velar y orar y pedirle a Dios que tenga misericordia y que nos ayude y que trate con ese corazón cuando nosotros vayamos a visitarlo, porque Dios tiene que preparar ese corazón como prepara el de nosotros. Porque Él nos va a dar palabra y sabiduría para darle palabra a los demás. Amén. Sí, la estoy escuchando. Y como hoy en estos tiempos, hermanos, muchos se están enfriando, muchos conocen de la palabra. Mire, hace poco había una hermana que venía a congregar seguido, siempre, y de repente dejó de venir. Hacía como 20 días que no venía a la iglesia. Y bueno, y ayer vino. Entonces el Señor me dio que le hable y que le diga que no preste atención a lo que dicen los del mundo, lo que dicen los cristianos, que no están empapados de las cosas de Dios, que quieren adivinar, porque en estos tiempos están usando la adivinanza. El espíritu de adivinación están, y no el espíritu de unción del Espíritu Santo. Bueno, eso sí, me sacó la palabra de la boca. Está el espíritu también, el espíritu de confusión también está, ¿no? Sí, hermano. Pero se confunde aquel que quiera confundirse, hermano. Porque aquel que si busca de Dios, si se pone a la brecha, se pone a ayunar, a velar y a pedirle a Dios que tenga misericordia de su vida, porque muchos dicen, no, me confunde el hermano afuera, me confunde Dios. No, Dios no confunde a nadie. Dios es fiel y verdadero. Su palabra es real. Es solamente que la persona que no se planta en las cosas de Dios y se deja de andar de iglesia a iglesia, ¿no? Que se plante en un solo lugar y que aprenda de la palabra de Dios, que sepa soportar todas las tribulaciones que tiene que soportar. Entonces va a ver que las cosas de Dios las va a ver diferente. Pero... Porque en realidad quieren conocer las cosas de Dios, pero no quieren pasar tribulación. Sí, no, pero también está más que nada también está el espíritu de chusmerío, el espíritu de contienda, el espíritu también de pleito, de hablar mal del hermano, de la hermana, pero hay muchas cosas, el espíritu ese de confusión, y está el espíritu de chisme, hay montones de cosas hoy. Claro, sí, hermano, pero ¿qué es lo que pasa? Está en nosotros, hermano. Mira, yo te voy a compartir esta palabra. La obra de la carne y el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Sí. Dice así la bendita palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Y acá el Señor los dice, para que no hagamos lo que queremos, cada uno de nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque nos guía el Espíritu Santo. Dice, y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá clarito lo dice el Señor.
que si estás en la carne, estás en contra del Espíritu de Dios. Y si estás en el Espíritu, tienes que rechazar lo carnal. Amén, hermano. Sí. Sí. Y mira lo que dice el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y acá clarito el Señor nos habla, que va a haber todo su espíritu, si no renuncia a la carne. Entonces, es tiempo de que nosotros mismos renunciemos a todo lo malo y hagamos la voluntad del Señor. Amén, hermano. Sí, amén, lo estoy escuchando. Y bueno, está en nosotros nomás, hermano, está en nosotros nomás que hagamos la voluntad de Dios y los pongamos firmes en las cosas de Dios para que Dios nos levante junto con Él a hacer su voluntad y bueno, y no tardar en las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Somos nosotros nomás, hermano. Somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad de Dios y ponernos en oración, en ayuno, en vigilia, para que Dios se pueda glorificar y estar presente en nuestro ser. Pero bueno, es tiempo de ponernos a orar y decirle a Dios que tenga piedad de cada uno de nosotros, hermano. Sí, ¿y qué le iba a decir? Sí, ya cerrando un poco la transmisión, igual faltan 5 minutitos, 6, ¿qué le iba a decir? ¿Y cómo ve ahora su congregación a lo que había acontecido algo, ¿no? En su congregación, o si lo quiere contar, ¿qué pasó en estos tiempos? ¿Dejó entrar a alguien de la congregación que hizo una maldición en su congregación? ¿Qué fue lo que pasó realmente en su congregación? O fuera de la congregación que usted misma me contó, ¿no? Que estuvimos hablando, ¿no? Charlando en su casa, ¿se acuerda? Si lo quiere contar, así lo escucha todo el país. Sí, hay hermanas que dicen ser hermanas, pero Dios te contesta y te revela, porque a mí el Señor, después de 7 días de ayuno y oración, el Señor me reveló y me mostró lo que estaba pasando, sí, ¿no? Que fue un daño que hicieron, sí. Y bueno, pero bueno, hay que orar nomás por esas hermanas que se conviertan. Sí. Así que uno tiene que perdonar nomás y decirle al Señor que tome ella, domine el control de sus vidas y que las perdone. Sí. Que las perdone si se quieren convertir a Cristo, si se arrepienten de los males que han hecho. Sí. Porque en realidad hay de todo en el Evangelio. Sí. Es como un racimo de uva. Sí, no. Un racimo de uva que se van echando a perder y de repente se echaron a perder y empezaron a hacer mal a los demás. Pero... Sí. ¿Qué le iba a decir, hermana Bulacio? Y antes su congregación, antes lo que aconteció, no, lo que estuvimos hablando hace 2 semanas, 3, antes su congregación se llenaba o sí, se llenó muchas veces, igual que ahora, hermano, ahora también se está llenando otra vez. Sí. Está llenando y son los mismos hermanos que venían antes.
Ah, ¿sí? Dios lo está trayendo otra vez, sí. Y está trayendo almas nuevas también. Gracias a Dios. Porque vienen con esos espíritus ¿cómo es? De angustia, de pena, de dolencia. Y bueno, y el Señor hace la obra. El Señor es que las levanta y bueno, y echa fuera esos malos espíritus. Sí, sí. Y bueno. Sí, y aparte de la congregación, ¿no? Que está ahí con su esposo, por ahora están ustedes dos solos, ¿no? Ahí en la congregación, ¿o hay alguien Sí, más? No, ahí está la hermana pastora Rufina también. Ah, pero está, sí. Y está otra hermana también que es pastora y evangelista. Así que... Pero bueno, no, la pastora Rufina hace años que está con nosotros, así que... no, la otra hermana no, es nuevita. Es nuevita acá, pero en el Evangelio tiene muchos años. La hermana Rufina, ¿cuántos años tiene ya del Evangelio? La hermana Rufina creo que tiene como unos 20 años de Evangelio. Ah, ya bastante. Porque ella congregaba en otras iglesias. Sí. Así que, pero bueno, es tiempo de que nos aferremos a las cosas del Señor y esperar que Dios esté haciendo la obra y que cada uno de nosotros lo llenemos de la presencia del Señor y seguir orando, ¿no? Para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Sí. Porque de esta tierra no los vamos a llevar nada, hermano. Así que, así como vinimos del polvo y al polvo vamos a ir. Así sí. ¿Qué le iba a decir, Pastora Bulacio? Yo le quería agradecer, ¿no? por su tiempo que se tomó y bueno, cuando usted esté disponible, bueno, va a estar acá en los estudios de la radio y bueno, quiero mandar saludos a su congregación y bueno, y gracias porque las veces que le dije para llevar a alguna visita, así, vio que estuvimos hablando. Amén, en privado, siempre me atendió muy bien y bueno, y ya hace rato que nos conocemos y bueno, ya si Dios quiere ya nos vamos, aunque sea la voy a ir a visitar, aunque sea para tomar unos mates ahí. Amén, hermano, cuando quiera, hermano. Sí. Bueno. Así que, porque todo depende de Dios, hermano. Nosotros tenemos que aprender a levantarnos con Dios y acostarnos con Dios y andar con Dios todo el día. Sí, y la última pregunta que le iba a decir, pastora, para cerrar. ¿Llegó a su pensamiento, a su memoria hacer unos días de campaña o de avivamiento o todavía no está pensando en eso? Señor la guía. Ah, sí. Le estoy pidiendo al Señor la guía porque estaba queriendo hacer un avivamiento, hermano. Así que le tengo que pedir al Señor la guía, porque Él siempre te habla a través de la palabra, ¿no? Si son 3 días de avivamiento, son 7 días o 14 días. Así que es Dios el que te habla cada vez que tenés un avivamiento. No, sí, o sea que el mes, digo, ya lo tendría, lo que usted tiene que ver es la fecha, ¿no? Claro, sí, hermano. ¿Y en qué mes sería? Ya sé que la fecha Dios le va a guiar, pero ¿en qué mes más o menos sería? Yo creo que sería ahora en octubre, hermano. Bueno. Así que yo le voy a avisar igual porque usted también va a estar invitado. Sí. Bueno, ahí vamos, voy a estar ahí, así que bueno, sería para los primeros días, bueno, después me avisa en privado la fecha. Amén, hermano, amén, así es. Así que, bueno, hermano, entonces... Bueno, pastora Bulacio, voy a estar hablando un ratito. Sí, bueno. Le doy gracias, no por haberme
invitado a hablar a través del celular, a la radio, ¿no? Y gracias al operador y al dueño de la radio, Sí, sí. que me permiten hablar a través del celular y estar predicando la palabra del Señor, Sí, sí, no. como a Dios le agrada. Sí, sí, la escuchó todo, la escuchó todo el país, así que no. Por el Facebook de la radio, qué lástima que usted no tiene Facebook. Y bueno, no se preocupe que ya lo voy a escuchar igual. Sí, Así sí. que, Sí. porque es Rema FM 94. 94.9. Igual yo le voy a estar, le voy a estar enviando el link igual. Ah, bueno, hermano. Bueno, Sí, el link de YouTube le voy a estar enviando. bueno, hermano. Así lo ve por su teléfono. Amén, hermano. Bueno, Sí. bueno, Le agradezco al Señor porque le ha tocado el corazón para poder llamarme, ¿no? Y para ponernos en comunión, para poder hablar de la palabra de Dios, que es lo más importante que tenemos que hacer. Amén. Sí, Así amén. que con temor y temblor de llevar la palabra del Señor para que escuchen todos aquellos que quieran escuchar y bueno, y llevar la palabra como a Dios le agrada. Sí, exactamente. Sí, no, Amén. sí, amén. Pero bueno, dice que los últimos dice que serán los primeros, ¿no? Amén, hermano. Así dice la palabra del Señor. Bueno, así que bueno, Así es. Dios la bendiga y bueno, y un gusto y bueno, saluda a su congregación y a su esposo ahí. Y bueno, y nos estaremos viendo, bueno, cuando Dios permita igual. Igual estamos en contacto, igual en cualquier momento la voy a visitar, ¿eh? Amén, hermano. Amén. Bueno. Dios me lo bendiga, Padre Señor, y Dios bendiga la radio, Dios bendiga la producción, Dios bendiga a todo el equipo de ese lugar, así que a los dueños por haberme permitido hablar de la palabra de Dios. Bueno, Amén. Sí, también. Bueno, chao, buenas noches, pastora. Buenas noches y bendiciones. Amén. Amén. Tan oscuro sin ti. El amor hacia la vida. El amor es como un ave que vuela en libertad.